Hola, a ver, seguro que nos hemos fijado. Cada vez que vamos al súper hay más y más de estos alimentos vegetales que, imitan a la carne, a la leche, a los huevos. Pero, ¿alguna vez hemos pensado en la ciencia que hay detrás de todo esto? O sea, ¿cómo narices consiguen que algo que viene de una planta tenga esa textura, esa jugosidad de la carne, por ejemplo? Pues hoy vamos a meternos de lleno en la cocina de los científicos para entenderlo. Venga, vamos a meternos en faena con una pregunta que parece muy sencilla, pero que es el meollo de todo el asunto. ¿Cómo se consigue que un guisante o cualquier otra legumbre sea jugoso como una hamburguesa? Pues esa es justo la pregunta que los científicos de alimentos se hacen cada día. Y la respuesta, ya os digo, es una mezcla fascinante de biología, química y física. Para que lo entendamos bien, vamos a verlo como si fuera un puzzle. Por un lado tenemos piezas bastante humildes, guisantes, garbanzos, soja, y el objetivo del juego es juntar estas piezas de una forma súper específica para crear algo que parezca y se sienta como algo totalmente nuevo. Y claro, como en cualquier puzzle que se precie, todo empieza por elegir las piezas correctas. En nuestro caso, las piezas clave, las fundamentales, son las proteínas. Así que el primer paso es siempre seleccionar a nuestro campeón proteico y sobre todo saber cómo sacarlo de la planta de la manera más inteligente. A ver, no todas las proteínas vegetales vienen en el mismo formato. Por un lado tendríamos la harina, que es lo más básico, menos procesada, y claro, viene con otras cosas como fibra y almidón. Y por otro lado está el aislado. Esto ya es la versión de élite, digamos. Más del 90% de proteína pura, procesada al máximo para que haga exactamente lo que queremos. En resumen, más procesamiento significa que tenemos mucho más control sobre el resultado final. Y para conseguir ese aislado a partir de la planta, los científicos tienen un arsenal de técnicas, No hace falta entrar en los detalles de cada una, pero lo importante, lo que nos tenemos que quedar, es que el método de extracción que se elija, ya sea jugando con el pH, usando sales o incluso con corrientes de aire, cambia por completo las propiedades de la proteína. Es como tener una caja de herramientas. No es lo mismo usar un martillo que un destornillador. La herramienta correcta depende del trabajo que quieras hacer. Y ahora, fijaos bien, que esto es súper interesante para ver cómo funciona en la práctica. Miremos los números. Tenemos la harina de garbanzo, con un 20% de proteína, ¿vale? Pues retiene unos 2,2 gramos de agua por gramo. Pero ojo, el aislado de guisante, que es casi un 90% de proteína pura, sube hasta 3,5 gramos. Esto es un ejemplo perfecto del principio clave. A más pureza, más poder, más funcionalidad. Y esa capacidad de atrapar agua, ahí está el primer gran secreto de la jugosidad. Vale, ya tenemos nuestra proteína elegida y extraída. Ahora viene el gran desafío, la madre del cordero, la textura. ¿Cómo replicamos esa sensación al morder? Esa firmeza, esa elasticidad que tenemos asociada a la carne. Aquí volvemos a esa capacidad de retención que veíamos antes. Es literalmente la habilidad que tiene una proteína para tejer una especie de red que atrapa las moléculas de agua y de aceite. Cuando cocinamos una hamburguesa vegetal y suelta ese juguito, eso es la capacidad de retención de agua en acción. Es la ciencia que por fin responde a nuestra pregunta del principio. A ver, si esa capacidad de retener agua es el secreto de la jugosidad, ¿qué nos da la estructura? ¿La mordida en sí? Pues ahí es donde entra otro concepto clave, la gelificación. Es básicamente el proceso que consigue que una salchicha vegetal sea firme y se pueda cortar en rodajas, en lugar de ser, un puré. Y el proceso, en el fondo, es sorprendentemente sencillo. Primero, al calentar la mezcla, las proteínas, que son como ovillos de lana muy enredados, se despliegan, se estiran. Y luego, al enfriarse, esas cadenas que están estiradas se empiezan a entrelazar unas con otras. El resultado, una red tridimensional estable que, como si fuera una esponja, atrapa el agua en su interior. Y hay proteínas que son unas verdaderas máquinas en esto. Fijaos en este dato, algunas proteínas del garbanzo pueden formar un gel con solo un 5% de concentración. Esto se llama la concentración mínima de gelificación, y un número tan bajo nos dice que estamos ante un ingrediente potentísimo para crear texturas. Hemos visto cómo crear una estructura sólida, esa mordida. Pero estas mismas proteínas son capaces de hacer mucha más magia. ¿Qué pasa si no buscamos firmeza, sino algo cremoso o ligero y aireado? Pues ahí es cuando estas proteínas sacan otros trucos de la chistera y nos dan leches vegetales cremosas, mayonesas sin huevo o espumas espectaculares. El principio es otro, pero la protagonista sigue siendo la misma, la proteína. Para estos otros trucos, la palabra clave es solubilidad. Si para hacer un gel las proteínas se unen y forman una red, para crear una crema o una espuma, primero tienen que hacer justo lo contrario, disolverse por completo en el agua, como el azúcar en el café. Y aquí es donde entra en juego otra variable fundamental, el pH.
Este gráfico es, para que nos entendamos, el panel de control de un científico de alimentos. Nos enseña que la mayoría de proteínas vegetales se disuelven muy mal a un pH ácido, sobre el 4 o el 5. Pero si subimos o bajamos ese pH, ¡boom!, su solubilidad se dispara. Esto es genial porque permite a los tecnólogos encender o apagar las propiedades de una proteína con solo ajustar la acidez. Una vez que la proteína está bien disuelta, puede hacer de emulsionante. Una emulsión, en el fondo, es una mezcla de agua y aceite, dos líquidos que, como sabemos, no se llevan nada bien. La proteína lo que hace es de mediadora. Una parte de ella se engancha al agua y otra al aceite, y así crea un puente que permite que los dos convivan en una mezcla estable y súper cremosa. Y esto no es ninguna locura de laboratorio, ¿eh? Lo vemos todos los días en la mayonesa, en los aliños de las ensaladas, en las leches de avena, en las salsas cremosas. Todo eso son emulsiones, y son las proteínas las que consiguen que todo se mantenga unido y no se separe. Y por último, tenemos el espumado. El principio es muy parecido al de la emulsión, pero en lugar de atrapar gotitas de aceite, lo que la proteína disuelta atrapa son burbujas de aire. Forma una película elástica a su alrededor que impide que se rompan. Y así conseguimos esas texturas ligeras y aireadas de un merengue o una mousse. Muy bien, ya hemos visto cómo funciona la ciencia a día de hoy. Pero, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde va todo esto? Pues el campo de las proteínas vegetales está avanzando a una velocidad de vértigo. Uno de los mayores retos ahora mismo es la escala, porque claro, una proteína puede ser una maravilla en el laboratorio, pero los procesos industriales, a lo grande, con temperaturas altísimas y mucha presión, pueden dañarla. La desnaturalizan, que se dice, y le hacen perder parte de esa funcionalidad tan valiosa que hemos estado viendo. Y justo ahí es donde está el futuro. El gran objetivo de toda esta investigación es dejar de cocinar a base de prueba y error. Se trata de llegar a un punto en el que se pueda diseñar un alimento de forma intencionada, sabiendo de antemano con precisión cómo se va a comportar cada ingrediente. Para lograrlo, se están usando herramientas superpunteras como modelos por ordenador. Con sistemas como el QSAR, los científicos esperan poder mirar la estructura molecular de una proteína y predecir su comportamiento. Saber si va a ser buena para hacer geles, para emulsionar o para hacer espumas, sin ni siquiera tener que meterla en un tubo de ensayo. Y esto nos deja con una última idea para darle vueltas. Si llegamos a poder diseñar los componentes básicos de nuestra comida a nivel molecular con esa precisión, ¿qué pinta tendrá la comida del futuro? Las posibilidades, desde luego, son fascinantes. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la comida vegetal.